Hola, buenos días amigos. Muy buenos días. Somos Desde un auto en un parking lot, en un estacionamiento. Entonces nuestro viaje por las Rocallosas ha terminado. Ahora tenemos que regresar a Ontario y va a ser un viaje de 4 días. Sí. Igual que como de ida, pero en vez de manejar por Canadá, hemos decidido ir por los Estados Unidos para ver y conocer algo nuevo. También porque el viaje por las grandes praderas se hizo un poquito largo. Así que sí, vamos a estar manejando por los Estados Unidos y les vamos a mostrar esta aventura, este viaje en auto. Listo. Y como pueden ver, alguien está moviendo su casa aquí en la ruta. No sé a dónde se la llevan, pero están moviendo una casa entera. Aquí estamos parando a descansar justo al lado de la ruta. Tienen como un lugar para un picnic. Así que vamos a estirar nuestras piernas, dejar que el perro corra un rato. Entonces esta es nuestra tercera parada del día. Estamos dejando que el perro vaya al baño y que Sam juegue con su dron. Este va a ser nuestro día más largo manejando. Van a ser 10 horas y media. Pero ya estamos a más de medio camino. Así que sí, en unas cuantas horas más ya vamos a cruzar a los Estados Unidos. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estoy comiendo? Bueno, paramos en Tim Hortons nuevamente para cenar. Y yo me pedí un breakfast sandwich, que es como un pan con un omelette, queso, bacon. También me pedí una sopa de papa con bacon, que es lo mismo que almorcé. Y después de hacer el pedido principal, hicimos otro pedido por postres. Así que tenemos un montón de galletas y donuts. Así que sí, bastante comida para el resto del viaje. Y algo súper interesante o súper raro, no sé, es que cuando fuimos a hacer nuestro pedido adentro, el chico que nos estaba ayudando mira nuestros videos en YouTube, así que nos reconoció y fue súper chistoso. Así que sí, ahora estamos comiendo aquí en el estacionamiento antes de continuar porque ya estamos bien cerca de la frontera. Bienvenidos. Hola amigos. A nuestro hotel. No es hotel, es motel. El motel Super 8 aquí en North Dakota. Dakota del Norte. Estoy muy cansado. Hoy ha sido un día
súper largo. ¿Qué hora es ahora? Son las 10 de la noche en hora local. Así que manejamos un montón y manejamos en Canadá la mayoría del día. La frontera con los Estados Unidos estaba bien lejos. Así que sí, vamos a descansar y mañana vamos a intentar manejar menos, tal vez solo 8 horas en el auto. Y estamos pensando que tal vez lleguemos hasta Minnesota, una ciudad que se llama Alexandria. Sí. Así que ahora estamos en la computadora, estamos mirando los mapas y a ver qué hotel podemos encontrar. 8 o 9 horas. 8 o 9 horas, sí, como máximo. Máximo, sí. Hoy fue demasiado. Así que 10 horas, no posible. Así que nos despedimos por hoy y nos vemos mañana en la mañana. Sí, mañana. Hola, hola. Hola, hola, buenos días amigos. Hoy es día 2, seguimos aquí manejando. Hoy vamos a estar cruzando Dakota del Norte. ¿Cuántas horas vamos a manejar? 7:30 horas. Hoy va a ser un día más corto, más que nada cruzando este estado de Dakota del Norte. Y en la noche vamos a llegar a Minnesota, Alexandria. La ciudad de Alexandria. Así que sí, estamos listos. Ahí está Togo. Hola Togo. Togo. No sé si pueden ver esto muy bien, pero esta es la parte delantera de nuestro auto. Está cubierta en moscas, bichos, mariposas, insectos medios raros. Y cada vez que paramos en una estación de gas, tenemos que lavar las ventanas porque están asquerosas. ¿Cómo está? Vamos bien, vamos bien. Hemos estado manejando ya un buen rato, así que estamos por llegar a Alexandria. Ya en un rato vamos a cruzar a no la provincia, el estado de Minnesota. Nos quedan menos de 2 horas de viaje. Y sí, hoy no hemos hecho muchas paradas porque en la mañana fuimos al mercado y compramos un montón de pan, queso, salame. Así que tenemos comida en el auto. Entonces ahora vamos a preparar unos sándwiches aquí en la camioneta. Hemos comprado pan. Vamos abriéndolos. Y sí, así preparamos nuestro almuerzo cuando estamos viajando, como podemos. Buenos días, hoy es día 3. Día 3. Estamos en Alexandria, en Minnesota. Minnesota, ahí está. Ok, nos acabamos de despertar. Pasamos la noche aquí en un motel simple, básico, no súper limpio, pero en fin, descansamos un poco. Y sí, ¿qué horas son? Son creo que las 7:30 de la mañana. Ya hemos empacado todo, excepto la computadora de Samuel. Así que sí, en un rato vamos a estar partiendo. Y daban 2 noches que nos quedamos en moteles que no nos han gustado mucho porque los dos han estado bastante sucios. Así que anoche hice una reservación en un Airbnb. Así que hemos alquilado una casa que la verdad que cuesta casi lo mismo que pagar por 2 habitaciones en un motel. Así que sí, espero que esta noche podamos descansar en un lugar un poco más cómodo, un poco más limpio. Pero sí, vamos a llegar hasta la ciudad de Racine en el estado de Wisconsin. Sí. Wisconsin, sí. Ese es el plan. Y les vamos a mostrar lo lindo de este lugar, que son las vistas. Y anoche casi nos sofocamos en esta habitación, porque la verdad que falta el aire. Así que esta mañana cuando abrimos la puerta y nos entró un poquito de aire fresco. ¡Wow! Oh, me gusta. ¡Tada!
almorzando nuevamente al lado de la ruta, pero les queríamos mostrar algo interesante. Ahora estamos en una zona en los Estados Unidos donde hay muchas granjas, es una área de cultivación y agricultura. Y como pueden ver detrás mío, hay como una casita donde uno puede venir y comprar vegetales y verduras frescas, pero no hay nadie aquí. Lo que hacen es ponen una cajita con un candado y te dicen los precios. Así que tú agarras lo que quieres, te lo llevas y pones un poco de dinero en la caja. Y sí, esto es súper popular en el campo, también se lo puede ver en Canadá. Así que vamos a ver qué tienen. Entonces tienen zapallos, hay cebollas, zucchini, hay sandía, hay un montón de zapallos más atrás, también tienen verduras, hay pimientos, kale, que vendría a ser como una hoja verde, así que sí, y aquí en esta caja la gente pone dinero. Buenos días, hoy es día 4. Finalmente vamos a llegar a Canadá. Tenemos un largo día nuevamente. Creo que hoy vamos a manejar 9 horas y media. Pero sí, antes de empezar a manejar, les queríamos dar un tour de nuestro Airbnb, de donde pasamos la noche. Así que las primeras 2 noches estuvimos en moteles y ya no podíamos más. Así que alquilamos una casa que fue más barato que pagar por 2 habitaciones en un motel, y nos quedamos en la ciudad de Racine, en Wisconsin. Sí. Así que ¡tada! ¡Tada! Esta es la sala. Aquí tenemos el comedor. Este va a ser un tour súper rápido porque ya queremos empezar rumbo a Canadá. Y esta fue la cocina. Así que anoche fuimos de compras rapidito, compramos un poco de verduras, un poco de carne, hamburguesas, y esa fue nuestra cena. Y hoy también un desayuno súper rápido. Así que sí, ahora les voy a mostrar el segundo piso. Por acá. Tenemos que subir unas cuantas escaleras. Y esta es una casa medio histórica. Se puede ver que es un poco antigua por los pisos. Pero sí, aquí en el segundo piso hay 2 habitaciones, así que nosotros tomamos esta aquí a la derecha. Esta fue nuestra habitación por la noche. Sí. Y mis padres tomaron esta otra habitación por la noche. A mí me falta el aire después de subir esas escaleras. Y aquí teníamos el baño. Sí. Así que eso es una casa chiquita, una casa antigua. Entonces hoy el plan, vamos a cruzar varios estados. Ahora estamos en Wisconsin. Sí. Le sigue Illinois y Indiana y Michigan. 4 estados. Y de ahí cruzamos a la provincia de Ontario en Canadá. Así que ese es el plan. Sí. Vamos. A ver, Samuel, cuéntanos tus impresiones manejando por los Estados Unidos. Mucho tráfico cerca de Chicago. Ya, muchos autos. Muchos autos. Muchos autos. Ay. Ya, esta mañana... Muchos tarifas. Tarifas. Yeah. Sí, en inglés le llaman toll. Y es cuando uno tiene que pagar dinero para manejar en la autorruta. ¿Y hoy cuántos pagamos? ¿5 o 6? 6. Ya. Y cada uno era como unos 50 o $2. Sí. Así que sí, había mucho tráfico y ya andábamos medios aturdidos. Ahora estamos en Michigan. Sí, estoy cansado. Ya, la verdad que todos estamos cansados, todos estamos listos para llegar a Canadá, pero estamos paseando el perro en esta área de descanso que es súper verde.